Bueno, seguimos hablando de héroes y superhéroes y de otros temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Aquí tengo pensamientos de Simón Bolívar, uno de nuestros héroes más queridos. Decía, entre otras cosas, Caracas no solo ha convidado, sino que desea ver entrar por sus puertos a todos los hombres útiles que vengan a buscar un asilo entre nosotros y ayudarnos con su industria y sus conocimientos, sin inquirir cuál sea la parte del mundo que les haya dado vida. Simón Bolívar además era generoso con el mundo, lo recibía. Pero ¿qué es un héroe? Porque nosotros estamos hablando de héroes, no somos especialistas, ¿verdad? Cuando tenemos especialistas en los temas, así como tu papá Fraso es especialista en fotografía, como tu mamá es especialista en hacer títeres, creaciones, libros y de todo. Claro que sí, porque yo los he visto. Y política, bueno, pero no es la única, no es la única especialización, y el papá de ellos es historiador. Pero espera, vamos a llamar a Alexander Torres para que nos diga qué es un héroe, si hemos estado definiendo bien la diferencia entre héroes y superhéroes, porque esas son las cosas que a mí se me ocurren como una lectora que no es especialista. Pero quisiera que tu visión acerca del tema que estamos desarrollando, creo que estamos todos de acuerdo que no hay nada de malo en ver las comiquitas y divertirse. Lo malo es tenerlo como ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué es un héroe y qué es un superhéroe para un especialista como tú? Bueno, gracias María Alcira, gracias Sebastián, Sebastián y Ernesto Alí. Ernesto, Abraham, Samuel. Bueno, primero decir que estamos en el Parque del Este, que en mayo de 1961 fue fundado y es, bueno, un pulmón de los caraqueños y las caraqueñas que jugamos, hacemos deporte. ¿Cómo se llama ahora? Francisco de Miranda. Generalísimo Generalísimo Francisco de Miranda, uno de nuestros héroes por excelencia. Bueno, la palabra héroe es una palabra que tiene varios significados, pero digamos que hay tres elementos fundamentales para definirlo. Primero, una persona que haya hecho una hazaña extraordinaria. Decía Sebastián que, por ejemplo, cuando los niños auxilian o ayudan a una persona mayor a cruzar la calle, eso es un gesto muy humano y por ende es extraordinario. Otro elemento fundamental es que eso deja un valor positivo, lo que se llama una virtud. Es decir, para que haya héroe tiene que haber valores donde, por ejemplo, el compañerismo, la amistad, la solidaridad valga socialmente y la gente vea que ese es el ideal, es decir, eso es lo que debemos alcanzar. Y el tercer elemento es que un héroe es una persona que, debido a su hazaña, a las cosas que realiza, genera nuestra admiración y nuestro respeto, ¿eh? Entonces, para que haya héroe, debe haber valores tan importantes que todos queramos ser como esa persona que en su vida física, espiritualmente, realiza esas grandes obras. Entonces, en la historia de la humanidad hay muchos héroes, como también en el mundo literario, por supuesto. Generalmente el héroe es el protagonista, pero no siempre el protagonista es el héroe. Pero en apretada síntesis yo digo que un héroe es una persona que nos enseña algo para hacer la vida más bella, más justa y más humana. ¿Y estás de acuerdo con eso que decíamos que el héroe aprende a organizar equipos para ir adelante, mientras que el superhéroe parece que estuviera solamente con el tema del individualismo? Yo soy el que tengo todo el poder y yo los salvo a ustedes que son unos tontos que no tienen poder de los malos, como si la gente no tuviera valores y no tuviera potencialidades, ¿es así? Sí, un pensador alemán, Federico Nietzsche, llegó a decir: cuidados con las sociedades que necesitan de superhéroes, porque significa que alguien te lo va a hacer todo, alguien te lo va a resolver todo, y la sociedad nunca se va a organizar y nunca va a encarnar valores en los cuales ellos se responsabilicen por la sociedad total, es decir, por la colectividad. Si yo espero que venga un superhéroe del espacio para limpiar las calles, para resolver el problema de la basura, para resolver el problema del agua, yo me voy a volver un ser pasivo que va a esperar que venga o Superman o el Hombre Araña, personajes que además son disociados porque tienen problemas de identidad, ¿no? Que ese es otro tema, a darle respuesta a nuestros problemas. Entonces, yo creo que el héroe es un conjunto de acciones colectivas que debemos hacer todos responsablemente para alcanzar metas comunes.
Bueno, entonces no estábamos equivocados, teníamos un buen análisis. Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, le enseñó a leer siempre y a leer de todo para formarse sus propias opiniones. Era una persona que pensaba mucho. En este libro de Vladimir Acosta, Simón Bolívar, Soberanía, Independencia y Justicia Social, se estudia Simón Bolívar a profundidad en una colección muy hermosa que Alexander evalúa en uno de los programas de la librería mediática, la colección Bicentenario Carabobo. Y aquí hay un libro muy interesante que no sé si tú conocías, a ti te gusta tanto investigar. Fíjense en este libro, es una compilación de los libros que leía Simón Bolívar, de todos los libros de su biblioteca. Pero Sebastián tenía algo que decirnos, es una sorpresa que tenía desde el primer segmento, que a Sebastián le gusta mucho investigar, indagar, saber las fechas, los orígenes de las cosas. ¿Qué querías tú decir? ¿Qué te faltaba decir? Pásale por favor el micrófono. ¿Qué te faltaba decir en el primer segmento? Que es como, acuérdate del micrófono, cómo lo tenemos que agarrar. Ajá. Bueno, les cuento algunos datos que yo descubrí por internet. ¿Sabían que el arca de Noé tiene más de 4000 años? Por eso existe antes y después de Cristo. O sea que el tiempo no empezó cuando existió Cristo. La historia sí, pero hace muchísimos años que existe el tiempo. O sea que por eso a veces dicen que Dios tiene millones de años y que cosas tienen millones de años. Porque sí, hace millones de años que existe la Tierra. Claro, Sebastián está investigando los orígenes, eso es algo que a todo el mundo le inquieta. Entonces, hay personas que piensan que hubo un Big Bang, es decir, de la nada explotó y salió el mundo. Otras personas dicen que hubo un ser superior, que se llama de distintas formas en las distintas religiones, que creó al mundo. Y entonces ese arca de Noé, ese barco que aparece en muchas religiones, se puede ubicar en el tiempo. Y otras personas dicen que no les complace ni uno ni otro, ni otra teoría, sino que quieren seguir buscando. Es algo inquietante, el origen de todo. El origen, y por eso Sebastián le gusta investigar el origen de las festividades, el origen de los nombres, el origen de las fechas, el origen de los inventos. Eso es algo apasionante. Entonces, lo importante yo creo que queda como reflexión es que no nos creamos que las cosas de ficción, de invento, de cuentos son realidad, que nuestra realidad está en la historia y que gente como ustedes en el Centro Nacional de Historia se dedican a hacer patente la historia, así como en otros ámbitos lo hace la Academia de la Historia, el Instituto Simón Bolívar, el Instituto Simón Rodríguez, se dedican con pasión a estudiar la historia. Y yo te quiero preguntar, me quiero imaginar a Alexander así chiquitico. ¿Ya tú sabías que te iba a gustar estudiar la historia? Bueno, la educación sí, siempre me ha gustado la educación. Y la filosofía, y por supuesto la historia. Me gusta mucho la historia desde niño. De hecho, me asocié siempre con los grupos culturales, con la narración oral, con los cuentacuentos por eso, ¿no? Ahora yo quisiera, con respecto a lo que dice Sebastián, es interesante. Siempre ha existido la figura del héroe. Es decir, la figura del héroe está siempre junta a la humanidad. En la antigüedad hubo muchos héroes, lo que se llaman míticos. Por eso es que dicen que el héroe que se vuelven leyenda. Y los primeros trovadores, Rapsoda, los primeros que contaban historias, contaban la historia de esos grandes héroes. Si agarramos el caso de los griegos, podríamos hablar, por ejemplo, Aquiles o Edipo. Entonces narraban la vida, las proezas, los periplos, los viajes de estos grandes personajes. Pero estos grandes personajes, y esto es una de las características fundamentales del héroe, es aquella persona que se remonta sobre sus elementos, es decir, que vence al final. Augusto Mijares decía, Bolívar es un héroe. ¿Y por qué es un héroe? No solamente porque montó a caballo y desenfundó una espada, o inclusive porque liberó muchas naciones y fundó otras, sino fue héroe porque creyó cuando nadie creía. Porque cuando todos le decían que no se podía, él insistió que sí se podía, porque fue aquella persona que tuvo fe a pesar de que todos conspiraran para que la gente se desesperanzara y se entregara. Yo creo que los héroes de Venezuela somos todos los venezolanos y venezolanas, que en uno de los momentos más duros, más fuertes, más aciagos, estamos haciendo como nuestros mayores, es decir, nos estamos remontando sobre las dificultades
y estamos venciendo. Y en la medida que nosotros entendamos que héroes somos todos y todas, en esa medida vamos a imitar mejor y vamos a admirar mucho mejor a nuestros libertadores y a nuestras libertadoras. Permiso para hablar, Sí, ¿cómo perdón no? por interrumpir. Esto es para contar un chiste. Bolívar insistió en que sí se podía y se pudo, pero nosotros cuando insistimos que queda huevo en el desayuno, no queda. No, se acabó y se acabó. Después de tanta reflexión. Y también les cuento otras épocas del tiempo. Ajá. ¿Sabes que cuando se crearon los primeros barcos del mundo fue hace 1308 años? Uy, ¿dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? No sé, yo solo reviso las fechas, no donde se crea. Bueno, pero tienes que revisar porque hay que saber quién hizo ese invento tan maravilloso de los barcos, ¿verdad? Te queda una curiosidad por resolver. Alexander, yo ¿Y sabes quiero, que las- que vamos a cambiar de tema un momentico y ahora tú agregas otra cosa. Me gustaría que te quedaras en la próxima parte también por algo que a mí me inquieta mucho y que Armando Carías tan sabiamente ha sabido analizar en una obra de teatro que se llama La Estrella Azul y que está en el libro Chichones en mi cabeza, de teatro infantil. Y es la influencia que tienen las películas de Disney y las creaciones que vienen de Estados Unidos sobre nosotros. Y cómo ellos no se interesan en lo absoluto por nuestras creaciones para divulgarlas masivamente. Y quisiera que hiciéramos un análisis entre todos de ese tema. Así que ya venimos con más de la librería mediática. Acuérdense que estos temas no es que esta es la conclusión. Esto es simplemente para que lo sigamos conversando y vamos cambiando a lo largo de nuestra vida según lo que vamos conociendo. Ya venimos con más y con las notas curiosas que Sebastián, en su locura, va descubriendo. Nos Ya vemos en el tercer capítulo de la librería mediática. Adiós.